Vamos a conversar con una persona que conoce bien esta materia, está siguiendo muy de cerca el avance del crimen organizado en nuestro país y cómo se están registrando los hechos y hacia dónde estaría apuntando el crimen organizado, ¿no? Nos contactamos con José Luis Gil Becerra, él es exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior, es un experto en temas de seguridad, orden interno y terrorismo. José Luis, qué gusto saludarte, siempre es grato conversar contigo, muy amable, ¿cómo estás? Buenos días, mi estimado José. Muchas gracias por la invitación. Yo hice un recuento de lo que ha pasado ayer en la zona de Alto Chicama, en la zona de Sausal, en una chocolatada. Sicarios han matado a una regidora, pero también han herido, según lo que conversábamos muy temprano, a 9 menores que asistían a esta chocolatada. ¿Cómo estás mirando este hecho? Porque ya estamos hablando de autoridades. ¿Cómo analizas? Bueno, esta es la comprobación de que la criminalidad, la evolución de la criminalidad en el Perú continúa imparable, pese a los esfuerzos del gobierno, a las estrategias del Estado peruano y del presidente Gerib, pues la evolución va a continuar porque todavía no estamos entendiendo que el fenómeno es mucho más grande de lo que pensábamos, es inmensamente más grande y las fuerzas de seguridad han quedado limitadas en su número y en sus capacidades de desplazamiento y emplazamiento, de tal forma que probablemente la policía está haciendo un excelente trabajo capturando, deteniendo las bandas, poniéndolos a disposición de la justicia. Eso está muy bien, pero no es suficiente para detener este fenómeno criminal. Ya no estamos hablando de una pequeña ola criminal de cuatro gatos que deciden ir a asaltar. Estamos hablando de un fenómeno criminal, de una cultura criminal que viene desde otros países y que tiene varias características, ¿no? La principal es su besanía, ¿no? A ellos no tienen escrúpulos, ellos no tienen ningún problema que por unas cuantas monedas o por unos cuantos miles de soles atacar a un blanco objetivo, así tenga que morir gente alrededor. Los daños colaterales no les arredran, o sea, no les molestan, simplemente van y cumplen con el objetivo. Ese nivel de disciplina de criminales avesados, no es peruano, por decir así, por decirlo así. Es algo que viene importado de otros países donde vemos este tipo de actitudes, ¿no? Que el criminal no le interesa quiénes están acostados, papá, mamá, niño, sacerdote, presidente, no importa. Ellos tienen un objetivo y lo van a cumplir. Y Ah, eso que este fenómeno criminal, esta cultura criminal que ha ingresado al Perú por las diversas fronteras, ¿no es cierto? Que si bien es cierto tiene características icónicas como las del Tren de Aragua, no significa que las demás no estén haciendo, entre comillas, su trabajo. Están en diversas partes del Perú estas eh, multiteras, ¿no? Entonces, esto, como lo hemos dicho acá en tu programa, es el nivel más incipiente del fenómeno. No estamos en el top del fenómeno, estamos en el nivel más incipiente, ya lo hemos repetido acá en tu programa. ahora, lo que está ocurriendo, José Luis, es que también estamos asistiendo, observando que los objetivos son más selectivos. Ahora son autoridades. Entonces, Sí. esto puede registrarse ya no con autoridades, sino con aspirantes políticos en los próximos meses. Esto no se puede Claro, a descartar. ver, el objetivo, sí, por supuesto, sí lo hemos dicho y lamentamos tener que reafirmarlo, ¿no? Todo está conectado de una u otra forma. Los intereses económicos de los criminales, tanto de la economía que quieren apoderarse de las economías ilegales, tanto como de las economías informales, ¿no es cierto?, hacen que no solamente ataquen a quien produce el dinero, sino a las autoridades que lo protegen, a las autoridades que van a incomodar este avance criminal. En este caso, fíjate, paradójico, yo no diría casualidad, pero están siendo atacados los regidores
¿verdad? Estos que tienen determinada participación, determinadas decisiones. No te olvides de que por medio hay terrenos, hay licencias, hay una serie de acciones municipales, ¿no es cierto?, que pueden estar impidiendo, entre comillas, el desarrollo, el avance de estas organizaciones criminales. O sea, está ligado, estas actividades criminales están ligadas a la obtención del dinero. Y esto va a seguir en crecimiento porque en algún momento, ya si bien es cierto, estas autoridades pueden ser sometidas, ahora van tras los políticos, los que hacen política, porque ellos son los que van a poner en peligro, ¿no es cierto?, el desarrollo de este fenómeno. Quiere decir, si un presidente, si un senador, si un grupo de senadores va a dar leyes, normas que me afecten, o sea, que afecten al criminal, ¿no? Entonces, hay que frenarlos. Eso está pasando en otras partes. Está pasando, por supuesto, ha pasado en Ecuador con la muerte de un presidente. Ha pasado en México. No está pasando en Colombia. Ha pasado en Brasil. O sea, no estamos sacando una carta debajo de la manga para decir algo que no está comprobado. Está comprobado. El fenómeno criminal va tras los políticos para evitar que estos den normas, para evitar que estos den políticas, den reglas para combatirlos, ¿no? Entonces, esto hay que tener cuidado, y esta proyección de que los políticos pueden ser atacados, sí, cuanto más radicales los políticos sean en su lenguaje contra la criminalidad transnacional, sin comprender el fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, más en peligro van a estar, ¿no? Ahora, José Luis, ¿cómo ves tú el accionar del gobierno o de las distintas instituciones involucradas en la lucha contra el crimen organizado? Han pasado ya más de 60 días de la instalación de este gobierno, transitorio, ¿cierto? El gobierno anuncia un conjunto de medidas, entre ellas estados de emergencia, se anuncia medidas que se iban a adoptar en la Policía Nacional, pero la percepción de la opinión pública, quizá en los primeros meses, primeros días, ha sido de mucha expectativa, de mucho optimismo, un poco sintonizando con el accionar que tenía el presidente de la República, participando en operativos, anunciando que no iba a ceder ante el crimen organizado. Hemos visto una reciente encuesta de CID donde ya esa desaprobación se hace, digamos, tiene más énfasis, va cayendo la desaprobación presidencial y tiene que ver con el tema de la inseguridad. Te lo pregunto de manera muy directa, ¿cómo estás evaluando el accionar de las distintas instituciones en el país contra el crimen organizado? ¿Está funcionando las medidas que ha dictado el gobierno? Sí, fíjate, aquí hay que hacer una evaluación en varios campos. Una evaluación técnica, una evaluación social, una evaluación política, ¿cierto? Entonces, en el aspecto técnico, los números que ha presentado el ministro del Interior indican una tendencia, una pequeña tendencia a la baja de los homicidios, del sicariato, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, si en el periodo anterior, en el mes de diciembre, eran 60, estoy dando un número general, ¿no es cierto? En este momento vamos por 10, ya va a terminar el año. Quiere decir que hay una reducción de del sicariato en algunas partes de Lima y de provincias. Muy bien, esa es la parte técnica. Los números van a demostrar que hay una pequeña tendencia hacia la baja, porque realmente los operativos han sido muy fuertes, muy potentes, bastante organizados, pero esto no significa que el fenómeno ya terminó y va a terminar. Nadie, ningún presidente, ni ni el próximo, ni el anterior, pudieron ni van a poder detener este fenómeno criminal que viene en desarrollo hace 30 años. Nadie lo va a frenar. Lo único que lo va a frenar es la comprensión de que es un fenómeno en el que todos tenemos que actuar. Desde la visión política, ¿no es cierto? Claro, hay muchos adversarios del gobierno, ¿no? Y hay muchos datos intrincados entre los políticos que finalmente hace que la gente tome una posición, hace que los políticos tomen una decisión, este ataque permanente, y pues esgrimen ideas
absolutamente absurdas como las leyes pro crimen, que no es responsabilidad de lo que está pasando hoy día, o que, entre comillas, el presidente es un inepto, y eso no es cierto. Entonces, esa lectura política es la que finalmente se refleja en la sociedad. Por ejemplo, estos dos ataques contra las autoridades tienen una connotación política y, por supuesto, tienen una mayor resonancia, ¿no es cierto? Entonces, la población basa su percepción en estas cosas, en estas situaciones mucho más grandes. Entonces, la percepción ciudadana se va a mantener, va a explotar. Tres percepciones van a chocar y, claro, nos vamos a quedar con la más estruendosa, ¿no? Lo que la población está mirando es que los crímenes no paran. Por eso estas diferencias técnicas hay que hacerlas, o sea, hay que conocerlas también. Y por último, debemos entender de que el único responsable de la lucha contra la inseguridad no es el Estado peruano, no es la policía. Aquí hay 4 actores bien definidos. El Estado, con todas sus fuerzas, con su sistema de justicia, que a veces no funciona, ¿no es cierto? La empresa privada, la sociedad organizada o la llamada sociedad civil, y los ciudadanos. Son 4 actores. Pero todos estamos mirando hacia la policía, a esa punta de lanza de la lucha contra el crimen, como si fuera la única solución. Y hay muchas soluciones. Fíjense, para comenzar nomás, como la vez pasada, creo que lo dijimos en tu programa también, el tema de la muerte del asesinato, el sicariato contra los choferes de los buses, del transporte público, por ejemplo. Querían y quieren seguramente, y seguramente la policía les va a poner un policía en todos los buses para que los cuiden en las rutas. Pero fíjate, la solución no solamente es esa. La solución pasa, por ejemplo, porque todo el transporte público digitalice los pasajes. Muy complejo, muy difícil seguramente, pero no olvidemos que la lógica del criminal es buscar la informalidad. La economía informal es lo que los atrae. Lógicamente, para desincentivarlo, tenemos que sacarle la informalidad a esta economía. ¿Cómo se hace? Bancarizando. ¿Cómo se hace? Poniéndolos sistematizando los pagos, y se va el incentivo. Pero no, o sea, no creo yo que solamente sea ponerle policías en los buses, sino que también la empresa privada tiene que poner de su parte, también los organismos, los organismos que son de la sociedad civil y los propios ciudadanos, ¿no? De los propios ciudadanos que acepten que hay que cambiar. Muchas cosas nos van a hacer cambiar. Este fenómeno criminal es nuestro segundo COVID. Ya pasamos el primer COVID. Hay que pasarlo y estamos aprendiendo. Nadie en el mundo ha resuelto un problema tan grave como el que tiene el Perú. Es el único país en el mundo que tiene un problema de este tipo, donde hay organizaciones criminales que están entrando como hormigas al Perú por la economía, por las economías criminales, por la informalidad que tenemos, por el circulante que está todos los días a flor de piel. Entonces, esto también los ciudadanos tenemos que comprenderlo, ¿no? Entonces, si tenemos una comprensión más holística, más completa, entonces vamos a ayudar. Acá no lo va a resolver la Policía Nacional, ni el siguiente gobierno, mucho menos si entra con algunas idiotas que van contra el fenómeno, o sea, que van contra la verdadera estrategia, contra este fenómeno tan complejo, ¿no? Ahora, José Luis, dentro de la complejidad que tenemos, estamos en un espacio electoral y conviene justamente seguir analizando este tema por lo que tú acabas de mencionar. Hoy flota mucho dinero ilegal. Hoy circula mucho dinero ilegal, José Luis, y no hay forma de controlarlo. Acabamos de observar hace unos días, se ha ampliado el REINFO. Perdón, José, sí hay forma de controlarlo, no hay voluntad para controlarlo. Vale la aclaración, tú conoces, tú eres el especialista, pero lo que hemos visto hace unos días, se ha ampliado el REINFO, que es el registro de formalización minera, que ha servido como justamente una suerte de pasaporte para la impunidad. Y esto, muchos analistas, gente que conoce en el ámbito de la minería formal, en el ámbito de la fiscalización, dice, cuidado, esto lo único que está haciendo es que
la minería ilegal hoy fortalezca sus relaciones con grupos políticos que los están apoyando, que están coadyuvando y que van a servir como brazos políticos. Entonces, ese es el Todo gran... aquel, José, Sí, todo aquel que defienda la ampliación del Reinfo es un ignorante absoluto de lo que pasa y es un irresponsable. Porque puede estar sirviéndole a un grupo pequeño, puede estar sirviéndole para su campaña política, pero no le sirve para controlar el fenómeno criminal transnacional que nos va a volver como México. Ellos serán los responsables de estar alimentando con esta economía informal. Es como darle comida a las pirañas. Eso es lo que están haciendo. Entonces, es absoluta ignorancia y es una grave irresponsabilidad de aprobar un reinfo de esta magnitud, porque se está avalando que la informalidad crezca en el Perú. Claro, más informalidad, por supuesto, más criminales. Eso tiene que entenderlo la población. ahora, José Luis, tú viajas bastante por tu trabajo profesional que realizas y nosotros lo hemos comentado en varias oportunidades aquí, que probablemente vamos a asistir a una campaña donde se va a ver la diferencia. La campaña que se hace en Lima, que probablemente en términos entrecomillados sea franciscana frente a las campañas que se van a realizar en provincias, porque en provincia hay mucho dispendio de dinero. ¿Coincides conmigo? Sí, claro, por supuesto, porque es en las provincias donde están justamente los que manejan este dinero negro, este dinero no bancarizado, ¿no es cierto? Que por supuesto le llena los ojos, las vistas a la gente que no conoce el fenómeno o que solamente está interesados en su beneficio económico. Entonces, lamentablemente no tenemos pues un sistema nacional que pueda controlar estos recursos, que pueda ayudar a controlar este dispendio de economías ilegales, inundando, adormeciendo y hasta idiotizando a la gente para elegir nuevamente a impresentables, nuevamente a gente que no es que quiera un bien para el Perú, sino por el contrario. Están alimentando a estas ovejas que realmente en el fondo son lobos y rojos. José Luis, yo te agradezco como siempre la amabilidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Desearte unas felices Navidades, un fuerte abrazo a la distancia. Saludos. Feliz Navidad a todos, muchas gracias. Gracias. Conversamos con José Luis Gil Becerra, director general de inteligencia del Ministerio del Interior.